no ocurre después, antes del inicio. Entonces, es un proceso de transformación. Ahora, ¿cómo ocurre este proceso? El metano, ¿cómo es que reacciona con el oxígeno? Reacciona directamente, o sea, el metano, aquí está la molécula del metano, aquí está la molécula del oxígeno, y se produce el dióxido de carbono, el agua y el calor, o es que primero el metano se tiene que acondicionar, lo mismo que el oxígeno. Puede estar el oxígeno en cualquier lugar, puede ser que el oxígeno, por ejemplo, el oxígeno, tenemos oxígeno en la Tierra, pero el metano, ¿dónde tiene que estar el metano? Puede estar en otra parte. Puede reaccionar el metano con el oxígeno telepáticamente. Por ejemplo, en Marte hay metano y el oxígeno lo tenemos en la Tierra. ¿Reaccionan los dos? Pues no, tienen que estar en contacto. Luego hemos visto en el capítulo de enlaces de que la formación del dióxido de carbono supone la formación de enlaces entre el carbono y el oxígeno. Pero antes de que se puedan formar esos enlaces, primero se tienen que destruir. Destruir los enlaces entre el carbono y el hidrógeno y destruir los enlaces entre los dos oxígenos. Entonces, lo que estamos viendo aquí en realidad es un resumen de un proceso más complejo. Este resumen, para ciertos propósitos, es suficiente. Por ejemplo, el ingeniero que no es químico, lo único que quiere es obtener calor, entonces a él le basta saber de que el metano debe estar en presencia del oxígeno, un contacto íntimo donde las moléculas, cada molécula de metano tiene que entrar en contacto con la molécula de oxígeno y para eso se tienen que mezclar. No es suficiente de que el metano esté en un botellón, el oxígeno esté en una garrafa y luego pretender de que ocurra la reacción, sino que tienen que entrar en contacto, ni siquiera conectar los dos, sino que además hay que mezclarlos activamente. De ahí hay mezcladores, de ahí el quemador tiene una forma, ustedes ven esto, por ejemplo, en sus cocinas. En cocinas hay un quemador ahí, hay una especie de coronita, hay un tubito por donde sale el gas metano, y también hay unos espacios por donde entra el aire, etc. Entonces, tiene que haber una mezcla entre los dos. Y después de que sea mezclado, llega a una parte donde alcanza la temperatura suficiente para poder combustionar. Entonces, es un proceso que simplemente necesita realizar esta reacción. Ve aquí como un compuesto químico en presencia del otro y luego qué forma, qué es lo que se produce. Bueno, aquí la reacción química nos muestra de que se produce dióxido de carbono y se produce agua y se produce calor. Entonces, no se va a sorprender cuando de repente en los gases de combustión, esos gases se van a condensar en alguna parte y van a aparecer gotitas de agua. Entonces, sabe qué es lo que se va a producir. Bueno, eso es lo que nos quiere mostrar la reacción química. Entonces, esta es la reacción química. Ahora, en esta reacción química, ven ustedes de que un metano reacciona con una molécula de metano, reacciona con una molécula de oxígeno y produce una molécula de dióxido de carbono y una molécula de agua. Pero si ustedes ven aquí los hidrógenos, aquí hay dos hidrógenos, mientras que en la izquierda, entre los reactantes, hay 4 hidrógenos. Entonces, algo no está bien, no está balanceado y ese es nuestro problema ahora, de que esta reacción tiene que estar balanceada. Aquí en esta segunda fila vemos ya la reacción balanceada, donde a la izquierda vemos 4 hidrógenos
Y a la derecha vemos dos veces la molécula del agua. Cada molécula del agua tiene dos hidrógenos, entonces 2 por 2 es 4. Entonces aquí en total vemos 4 hidrógenos. Este 2, claro, afecta también a toda la molécula. No es únicamente al hidrógeno. Entonces, este 2, que se llama coeficiente, afecta a toda la molécula. Entonces, esto de aquí es un coeficiente. 2 es un coeficiente mientras que hay un otro 2 aquí que es un subíndice. Viendo y subíndice. Subíndice. Ahí, ese es el subíndice, mientras que este otro es el coeficiente. Así. Bien, entonces, ese coeficiente 2 afecta, multiplica a toda la molécula, de manera que hay 2 por 2, 4 hidrógenos, y también hay 2 por 1, aquí serían 2 oxígenos. En este momento nos preocupa el hidrógeno, porque por ahí habíamos empezado. Entonces, a la izquierda de la reacción, a la izquierda de la flechita, tenemos 4 hidrógenos, no hay más hidrógenos, entonces el total de hidrógenos, y a la derecha tenemos, ahora sí, 2 por 2, 4 hidrógenos. Algo que no sucedía en la primera expresión. En la reacción química lo que se trata es de saber qué está pasando, con qué está reaccionando y qué es lo que se produce. En cambio, en la segunda expresión, que ya está balanceada, ya están las cantidades. Y a esta nueva expresión se denomina ecuación química. Y como ustedes, una ecuación, por ejemplo, x más y igual a 5, una ecuación es una igualdad. Entonces, una ecuación química es una igualdad, donde tenemos los reactantes es igual a los productos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bueno, muchas veces en los textos y en el lenguaje coloquial normal hablamos de reacción química y ya no diferenciamos entre reacción química y ecuación química, pero hay esta distinción. Bien, ahora puede ser que cualitativamente sepamos lo que tiene que ocurrir. Ustedes son aplicadores de los conocimientos químicos, no son químicos exactamente, pero ustedes ven en esta reacción química, ustedes ven cómo un combustible, un hidrocarburo, reacciona con el oxígeno para producir dióxido de carbono, agua y calor. Esta reacción de aquí es un tipo de reacción que se llama combustión. Vamos a escribir eso, combustión. Además, es la combustión de un tipo de combustible que se llama hidrocarburo. ¿Por qué se llamará hidrocarburo? ¿Sabe alguien?
porque tiene hidrógeno y carbono. Entonces aquí el metano tiene hidrógeno y tiene carbono. Estos hidrocarburos, es una palabra que se utiliza bastante en Bolivia, ha cobrado mucha importancia porque hemos ganado mucho dinero con eso. Esto es Bolivia, no a mí, tampoco a ustedes. Los hidrocarburos todos tienen ese tipo de composición. Carbono, hidrógeno. Entonces, por ejemplo, un hidrocarburo, el GLP. ¿No han oído hablar de GLP? GLP es una abreviación de gas licuado de petróleo. ¿Y qué cosa tiene el gas licuado de petróleo? Bueno, principalmente tiene butano. Entonces, el butano es CH. Listo. Ya está. Solo que con unos subíndices. Aquí tenemos 4, tenemos 10. Sí. Ese es el butano. Fíjense que el butano es un hidrocarburo. Hidrocarburo. Lo mismo que el metano. Aquí está el metano, este es el butano. Los dos son hidrocarburos. Y es un combustible. Y si queremos aprovechar un combustible, por ejemplo, para la generación de energía, entonces la reacción sería hidrocarburo reacciona con oxígeno y produce, ¿cómo se produce? Todas estas reacciones producen dióxido de carbono, más a todas esas reacciones. Entonces, puede ser que como aplicadores de este conocimiento, en algún momento no tengan a disposición gas butano, GLP, y tengan más bien otro combustible. Puede ser etileno, puede ser, digamos, un pentano, puede ser un benceno. Son diferentes hidrocarburos. Todos reaccionan con el oxígeno y producen dióxido de carbono y agua. Pero como ustedes ven, por ejemplo, en el caso del GLP, esta sería la fórmula principal, C4H10. Y entonces, ¿cómo será la reacción? Entonces, si ponemos C, aquí ponemos 4 y aquí 10, ¿estará balanceada la reacción? Entonces, el caso concreto es que aquí ponemos, voy a poner con rojo, vamos a poner 4, ahí, y aquí vamos a poner 10. No se ve nada. De nuevo. Entonces aquí sería así. Después esto vamos a poner así. Y vamos a poner
entonces 10. Listo. Entonces, si es que estos subíndices son C4H10, ¿estará bien la ecuación química? No, Claro que no, no, Vinci. ha variado, ¿no? Entonces no puede ser. Y en cada caso, cada vez que cambien de combustible, ¿cómo se da la reacción química? Entonces nuestro autor preferido, Raymond Chang, autor del libro de química, podrá adivinar con qué clase de problema ustedes se van a topar. Habrá escrito todas las reacciones de todos los hidrocarburos, de cómo reaccionan con el oxígeno y producen dióxido de carbono y agua y en qué cantidades y cuánto de calor. Eso también es una cosa que se calcula y eso vamos a calcular cuando estemos avanzando el capítulo de termoquímica. Entonces, ¿habrá escrito las reacciones de todos los hidrocarburos? ¿Y cuántos hidrocarburos habrá? Pues yo les digo, son cientos de miles de hidrocarburos, de moléculas diferentes. O sea, en un petróleo hay cientos de miles de compuestos. Entonces, todas esas reacciones no se pueden escribir. Pero para qué también no es necesario, porque afortunadamente vamos a avanzar al capítulo de balanceo de reacciones químicas. Y entonces, estos coeficientes de aquí, este 2, aquí no se ha escrito ningún coeficiente y cuando no hay ningún coeficiente se sobreentiende de que aquí el coeficiente es 1. Entonces aquí el coeficiente es 1. Claro que eso será válido para esta reacción y aquí esto ha salido mal, no está en su lugar. Ahí. ¿No? Entonces, como no hay ningún coeficiente, se sobreentiende de que el coeficiente es 1. Entonces, aquí también tiene que ver un 1. Bien, ¿y esos coeficientes qué significan? Significan una vez toda la molécula de metano dos veces aquí la molécula del oxígeno, una vez la molécula del dióxido de carbono y dos veces la molécula del agua. Así. Entonces, esos coeficientes, de eso se trata, de saber, de poder, qué coeficiente es el correcto para cada reacción química. De eso se trata el balanceo de reacciones químicas. Como les decía, vamos a ver dos métodos principalmente. Uno es el método redox y el otro es el método algetaico. Ya en la anterior clase habíamos empezado a hablar de esto, de que para poder aplicar el método redox se necesita primero de que tiene que ser una reacción química en la que haya un cambio de estado de oxidación. ¿Qué significa redox? Redox significa una abreviación, un híbrido, una mezcla entre reducción y oxidación. Entonces, en primer lugar, ¿qué es un estado de oxidación? Es, digamos, la carga eléctrica que tendría un elemento. Y cuando no está combinado, entonces esta carga es cero. O cuando está combinado consigo mismo, también es cero. O sea, hay ejemplos cuando no está combinado con nadie, es cero, excepto consigo mismo. Ahora, necesitamos algunas ayudas. Por ejemplo, aquí en el ácido sulfúrico,
sabe Dios qué estado de oxidación tendrán los elementos. Entonces, para poder averiguar eso, nos valemos de unas ayudas. Por ejemplo, el hidrógeno siempre tiene cada uno positivo cuando está combinado con otros elementos. Y a excepción de unos compuestos raros que son los hidruros, ahí tiene el estado de oxidación -1, pero es muy raro. Así nunca se da. Así que es bueno saber que hay esas excepciones y solamente se forman con los elementos de la primera familia, de la primera columna de la tabla de litio, sodio, potasio, vidrio, cesio, etc. Luego el oxígeno. Es otra gran ayuda a saber de que el oxígeno siempre está con -2, con muy raras excepciones como los peróxidos. Ahí el oxígeno está con -1. Un ejemplo, del ejemplo más común que tenemos, con el que de vez en cuando nos podríamos topar, es el agua oxigenada, H2O2. Pero a excepción de eso, casi nunca nos vamos a topar con ese tipo de compuestos. Así que es una excepción muy rara. Luego, los metales, los que están a la izquierda en la tabla periódica, siempre son positivos. Y hay algunos elementos denominados no metales, esos tienen o pueden tener cargas positivas y pueden tener negativas. El estado de oxidación resulta de la configuración electrónica. De ahí sabemos qué estados de oxidación podría tener un elemento. ¿Dónde está? Aquí, vean ustedes aquí, el zinc. El zinc tiene en su última capa, vean ustedes aquí, 4, es la última capa, 4s2, ¿verdad? Significa un orbital tipo S, y tiene 2 electrones, pues estos 4s2, tiene 2 electrones en su última capa. Dame ya. Tiene 2 electrones. Ya. Problemas. Bueno, entonces tiene 2 electrones. O sea que deshaciéndose de sus 2 electrones, como son los 2 electrones de su última capa, esos 2 están más alejados del núcleo. Entonces el zinc no los puede retener con tanto. Y por eso es que le gusta entregar esos 2 electrones. No es que le gusta, sino que es fácil quitarle estos 2 electrones al zinc. Entonces, esa es su valencia. Antes se utilizaba bastante el término valencia. Pues hay 2 estados en los que el zinc puede estar, o bien todo completo, o bien que ha perdido sus 2 electrones. Cuando está todo completo, su estado de oxidación se dice que es 0. Cargas positivas y negativas, equilibradas en el átomo. Pero cuando ha perdido sus 2 electrones, entonces su estado de oxidación es positivo 2. Justamente vemos aquí a la derecha, estamos viendo cómo el zinc, cuando entrega sus 2 electrones, vemos que están separados. Zinc por un lado, los electrones por el otro lado. Ha perdido sus 2 características negativas, sus 2 electrones, y entonces en el átomo del zinc ahora hay más protones que cargas negativas. Exactamente, hay 2 protones más que 2 electrones. Entonces, por eso es que su carga es 2 positiva. Eso es el estado de oxidación. ¿Con qué estado de oxidación está? Es el mismo zinc, no ha cambiado el zinc, solamente que en un caso tiene todos sus electrones y en el otro caso ha perdido 2 electrones. En un caso su estado de oxidación es 0, en el otro es 2 positivo. Entonces, para aplicar el método redox, necesitamos saber el estado de oxidación. Y aquí, por ejemplo, en el caso del ácido sulfúrico,
Tiene dos átomos de hidrógeno, azufre, oxígeno y tiene 4 oxígenos. Uy, esto está grave aquí. Tengo problemas técnicos. Bien, entonces necesitamos saber los estados de oxidación y para eso hacemos un cálculo. Tratamos de averiguar esos estados de oxidación y para eso son las ayudas. El hidrógeno tiene uno positivo, entonces 2 por 1 es 2 cargas positivas en total por culpa del hidrógeno. Y del oxígeno sabemos que normalmente está con menos 2. No son cosas que hay que saber. Como hay 4, ya. Como hay 4 oxígenos, 4 por menos 2 es menos 8. Entonces son menos 8 cargas. Y toda la molécula tiene que ser neutra. Entonces la suma de todas estas cargas eléctricas tiene que ser cero. En el caso del azufre es una incógnita, no sabemos, y por eso dice X. Y hay un azufre, entonces 1 por X es X, y la suma de todo esto tiene que ser cero, de manera de que sumando, ¿sí? Pondríamos 2 más X menos 8 es igual a 0. Entonces, de esta ecuación despejamos X y encontramos que X es igual a 0. Oh, perdón, X es igual a 6. Ese es el estado de oxidación del azufre. Si hay alguna pregunta, por favor, inmediatamente hágalo, porque hay problemas técnicos y no puedo fácilmente volver. Bien. En algunos casos, solamente está escrita una parte de la molécula. Esta parte de la molécula tiene carga 2 negativa. Entonces, en total, la suma tiene que ser 2 negativa. El oxígeno ya lo conocemos, tiene carga eléctrica menos 2, los 4 por menos 2 es menos 8. El azufre sigue siendo una incógnita, es X, pero en total tiene que dar menos 2. Entonces, hacemos la ecuación, despejamos X y resulta de que X es igual a 6. Entonces, el asunto es conocer los estados de oxidación. Entonces, aquí en estos ejemplos, la ayuda es de que el hidrógeno es 1 positivo, el oxígeno es 2 negativo, y hay que averiguar. Aquí, por ejemplo, el fósforo, el nitrógeno, el azufre, aquí el potasio y el sodio son dos amigos que siempre tienen una carga 1 positiva. No tienen otra posibilidad. ¿De dónde saber eso? ¿De dónde saber qué posibles estados de un elemento? En la tabla periódica. La tabla periódica es su amigo. De ahí obtiene información y hay incógnitas aquí, por ejemplo, el cloro. ¿Por qué es un problema el cloro? Porque el cloro puede tener los siguientes estados de oxidación. Puede tener menos 1, 0, más 1, más 3, más 5, más 7. Entonces, ¿cuál será la ayuda de que lo conocemos bien al potasio, lo conocemos bien al oxígeno? De ahí despejamos para averiguar en qué está el cloro. Como quien dice qué onda con el cloro. Nos tenemos listo. Ya. Y ahora las reacciones. Entonces aquí, en esta reacción estamos viendo cómo el zinc, que tenía un estado de oxidación 0, pasa a un estado de oxidación 2 positivo. Y eso solo es posible cuando entrega 2 electrones. De manera que aquí hay dos lados. El lado izquierdo y el lado derecho en esta reacción. En el lado izquierdo la carga eléctrica es 0, porque el estado de oxidación es 0. En el lado derecho, el estado de oxidación es 2 positivo. Entonces hay una diferencia.
pero eléctricamente ambos lados son iguales. ¿Por qué? Porque 2 positivo a rotar. 2 positivo más 2 negativo se compensan y total la carga eléctrica es 0. Entonces, eléctricamente, esta reacción está balanceada. Masivamente o atómicamente, esta reacción también está balanceada porque aquí tenemos un zinc y aquí también tenemos un zinc. Bien. En esta reacción, el estado de oxidación aumenta de 0 a más 2. Ese proceso se llama oxidación. En cambio, en esta otra reacción, el cobre está inicialmente con más 2 y aquí termina con un estado de oxidación que no está escrito, pero que es 0. Cuando el estado de oxidación no está escrito y se trata de un elemento sólido, entonces entendemos que es 0. Si se acuerdan, habíamos dicho que cuando un elemento no está combinado con nadie, entonces su estado de oxidación es 0. Entonces aquí ha habido un paso de más 2 a 0. Y esa es una disminución del estado de oxidación, y esa disminución se llama reducción. Para que ambos lados de la reacción estén equilibrados eléctricamente, vemos que hay una compensación de las cargas eléctricas. Aquí tenemos 2 positivos y aquí tenemos los 2 electrones. Entonces, positivo 2 y las 2 cargas negativas de los electrones se compensan, de manera que todo el lado izquierdo está en 0. Lo mismo que el lado derecho. El cobre está en 0. Como ustedes ven, hay un equilibrio eléctrico. Hay una igualación eléctrica. Hay un balance eléctrico. Y atómicamente o masivamente también hay ese equilibrio porque a la izquierda hay un cobre y a la derecha también hay un cobre. Entonces todo está en equilibrio. Entonces, la reducción es cuando hay una disminución del estado de oxidación. Una característica también de las reacciones de reducción es que los electrones están a la izquierda, a diferencia de la oxidación, donde los electrones se escriben a la derecha. Donde vean ustedes, y los electrones están a la derecha. Pues cuando uno ya está acostumbrado y ha visto varias de estas reacciones, entonces uno ya sabe bien en estas reacciones, por ejemplo, cuál es oxidación, cuál es reducción. Entonces, si es que está a la derecha, entonces es una reducción. No, estoy mal. Si es que está a la izquierda, es una reducción. Entonces, esto es una reacción de reducción, reducción, reducción y reducción. Bien, ahora, ¿cómo se usa eso para el balance de reacciones? Entonces, aquí tenemos una reacción entre el cloro y la plata, que forma cloruro de plata. El cloro aquí normalmente viene como cloros 2, o sea, en moléculas que tienen 2 átomos de cloro. Entonces, a la izquierda tenemos 2 cloros, mientras que a la derecha tenemos solo un cloro. Entonces, eso no está balanceado. Entonces, justamente eso es lo que tenemos que balancear. Tenemos que poner coeficientes aquí, delante de la plata y delante del cloruro de plata.
para poder balancear esta reacción, de manera que haya la misma cantidad de cloros, tanto a la izquierda como a la derecha, y la misma cantidad de plata a la izquierda como a la derecha. Pero ¿cuáles tienen que ser esos coeficientes? Bueno, una condición para esta reacción es que el cloro viene en moléculas 2 en 2, en parejitas. No se puede evitar eso, así siempre viene. Entonces, esa es una condición del ejercicio. Bueno, entonces para aplicar el método, lo primero que tenemos que hacer es identificar los estados de oxidación. Entonces el cloro aquí está combinado consigo mismo, entonces su estado de oxidación es 0. La plata no está combinada con nadie, no está con 0. Aquí en el cloruro de plata, el cloro puede tener varias posibilidades, ya hemos visto, tiene 5 posibles estados de oxidación. En cambio, la plata, si usted ve una tabla periódica, solo tiene una posibilidad. Bueno, en realidad 2. O es 0 o es más 1. Y no puede ser 0 porque aquí está combinado con el cloro, entonces es más 1. Si toda esta molécula es neutra, entonces el cloro necesariamente tiene que estar con menos 1. Una vez dicho eso, se escriben las reacciones de oxidación y de reducción por separado. ¿Qué hace la plata? ¿Qué está haciendo la plata? La plata pasa de 0 a más 1. Y eso no puede ser así nomás. Eléctricamente no estaría balanceado porque la izquierda está en 0 y la derecha está en más 1. La derecha no puede salir ganando, ¿no ve? Entonces hay que arreglar la situación. Hay que bajarle a la derecha. ¿Cómo? Añadiendo electrones. Entonces escriban los electrones al lado que está más alto. ¿Cuál lado está más alto? ¿0 o más 1? Más 1 está más alto. Entonces ahí hay que añadirle electrones. ¿Cuántos electrones? Entonces si solamente es más 1, entonces solo se necesita un electrón. De manera que más 1 y menos 1, más 1 y menos 1 es 0. Entonces los dos lados ahora están en 0. Y por un momento olvidémonos de este numerito que dice aquí. Y con problemas técnicos. Ya. Entonces decía, por un momento, olvidémonos de este 2. Listo. Bueno, bien. Entonces, ahora eléctricamente está balanceado. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No hay preguntas y claro, es que todo esto ya han visto ustedes con su auxiliar. Ya les he explicado con lujo de detalles cómo hacer esto. Entonces, ¿por qué estamos repitiendo todo esto? Esto es para aclarar conceptos. Quizás en la explicación del auxiliar hay algo que ha parecido raro, algo que no lo ha mencionado o algo que no se le ha entendido. Entonces, por eso lo estamos explicando desde la parte conceptual, sobre todo. Esto han visto, ¿verdad? Con el auxiliar. Una parte, Inge. Perfecto. Entonces, una parte han visto con el auxiliar y la parte que no han visto, esa parte pregúntenme si hay alguna cosa que no parece clara. Obviamente este es un ejemplo bien sencillo que estamos viendo ahora. Hay ejemplos mucho más complicados. Lo importante primero es entender. Una vez que se entiende, entonces se puede ir profundizando. Pues si es que
En principio no se entiende nada, entonces no conviene profundizar todavía. Entonces, en ese momento estamos de comprender. Entonces, esta reacción de la plata está balanceada básicamente porque hay una plata y una plata, y eléctricamente, porque la izquierda está en cero y la derecha también está en total en cero. Ahora, el otro socio, el cloro, ¿qué cosa está haciendo el cloro? Bueno, el cloro tiene esta oscilación cero a la izquierda, pero no está combinando con nadie, mientras que en la derecha el cloro está con -1. En la izquierda hay dos cloros y por lo tanto a la derecha también tiene que haber dos cloros y eso solucionamos escribiendo 2. Ahora ya está básicamente está balanceado. Pero eléctricamente solamente va a estar balanceado cuando se anotan los electrones. ¿Cuántos electrones hay que escribir y dónde? Bueno, para eso vemos cuál de los dos lados está más alto. Y ese lado más alto, ahí es donde tenemos que anotar los electrones. Entonces, aquí el flujo está en 0. Aquí está en -2 en total, porque son dos cloros con -1. Entonces, ¿cuál es más alto? ¿0 o -2? Más alto es 0. Entonces, a ese lado tenemos que escribir los electrones. ¿Cuántos electrones? Para llegar de 0 a -2 se necesitan 2 electrones. Por eso dice aquí 2. Muy bien, entonces tenemos dos reacciones. Esas reacciones conviene saber qué cosas son. Entonces, la primera, la de la plata, es una reacción de oxidación. Y la segunda es de reducción. Esto también es para un poquito controlar si estamos yendo por un camino, porque en todas las reacciones debe haber por lo menos una de oxidación y otra de reducción. Cuando hay cambios de estado de oxidación, hay reacciones en las que no hay cambios de estado de oxidación. Este método se aplica únicamente a reacciones en las que sí hay cambio de estado de oxidación. ¿Por qué es importante este método? Porque los electrones eléctricamente la reacción tiene que estar balanceada. Porque fíjense, en la reacción de reducción se necesitan electrones. La reacción no va a ocurrir si no hay los electrones. Eso quiere decir que alguien tiene que producir los electrones y ese alguien es la plata. Y fíjense que la plata está produciendo ¿cuántos electrones? Un electrón nada más. Pero se necesitan dos. Y esto va a ser a media nomás. No va a ser suficiente, así como las vacunas no son suficientes para todos. No puede ser. Entonces, para que esto pueda funcionar, tenemos que multiplicar la reacción por 2. Entonces, ahora sí, multiplicamos todito esto por 2. Entonces, va a haber dos platas a la izquierda, dos platas a la derecha, y a la derecha también va a haber dos electrones. De manera que la plata produce dos electrones en total, o sea, las dos platas producen en total dos electrones, que son los necesarios para el cloro. Bien, el siguiente paso es sumar las dos reacciones, lado a lado, como todos los reactantes y todos los productos. Ustedes saben, en el lado izquierdo, en el lado derecho, en el lado izquierdo es de los reactantes, el lado derecho es de los productos. Entonces se suma aquí las dos platas y aquí ven las dos platas. Aquí tenemos cloros 2, cloros 2. En el lado derecho tenemos en total dos platas, uno positivo, y dos cloros, uno negativo. En ese proceso, los electrones
tanto a la izquierda, aquí esto está mal, tanto a la izquierda como a la derecha lleguen a cancelarse. De manera de que en la reacción ya no se ven. Es una cuestión interna, ¿no? Y finalmente la reacción balanceada sería así. Dos placas metálicas reaccionan con una molécula de gas cloro diatómico, produciendo dos moléculas de cloruro de plata, donde S2 significa que hay dos cloruros de plata. Esta es la reacción química balanceada. Aquí ustedes ya no ven los electrones, es una cuestión interna ya de los electrones, pero para poder llegar a esto, tuvimos que haber analizado el tema de los electrones, porque ustedes saben, de la nada no sale nada. Si los electrones no están balanceados, es imposible que esta reacción funcione. Entonces, por eso necesitamos ver el método redox. Es un método sencillo, indispensable para todas las reacciones en las que hay cambios de oxidación. Es indispensable considerar los electrones. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, sí. No, ingeniero. No, ingeniero. No, Ahora, ingeniero. perfecto, perfecto. Bien por ustedes. Ingeniero, Pero, tengo una consulta. ¿Habría un caso de que dos elementos en las reacciones estén oxidando así? sí, claro, claro. Y habría Eh, dos oxidaciones y una Correcto, sí, ¿Podría sí. haber esa posibilidad? Claro que sí, sí. Desde luego, eso sucede. Puede haber que haya dos elementos que se están oxidando y solamente, por ejemplo, un elemento que se está reduciendo. Entonces, en total, tendríamos que escribir aquí dos reacciones de oxidación y una reacción de reducción, o las que sean necesarias. Todos los elementos que se oxidan tienen que realizar esta reacción, tienen que escribirse y se tienen que balancear los electrones. Y en total, bueno, los electrones en las reacciones de oxidación van a estar aquí a la derecha. Y en total, la suma de todos esos electrones de las reacciones de oxidación tienen que compensar a los electrones que se están consumiendo en la reacción de reducción o reacciones de reducción. Entonces, perfectamente eso puede suceder. Ahora, adicionalmente, puede ser de que los mismos compuestos químicos tengan unas condicionantes, como digamos, como camisa de fuerza que obliga a atender, a respetar ciertas cantidades, ciertas proporciones. Por ejemplo, digamos que tenemos aquí el sulfuro, déjame pensar, el sulfuro de hierro. Un sulfuro de hierro, sub 2. Entonces aquí voy a poner esto así. No, sub 2. Listo.
tenemos ese compuesto químico. Es un compuesto químico extraño. Bueno, ahora este compuesto químico reacciona y produce. No voy a entrar en detalle, pero produce el hierro con carga eléctrica en estado de oxidación positivo 2. Estoy viendo que me va a faltar espacio y no se va a entender mucho. Voy a llevar esto allá. Pero ahí está voltaje. Uy, es muy complicado. Sabotaje aquí. Voy a tratar de hacerlo sencillo. Bien, produce el hierro más 2. ¿Cuál es el estado inicial? El estado inicial es este sulfuro de hierro, donde el azufre tiene un subíndice 2. Es un compuesto extraño, no siempre se da. Bueno, es. Y además el azufre produce un ácido sulfúrico, donde el azufre en el ácido sulfúrico está con estado de oxidación positivo 6. ¿Ya? Y entonces aquí esto se produce uno y el otro. Esto. Así. Ahora sí. Bien. Lo que están viendo ustedes aquí es solamente los elementos. Obviamente que faltan muchas otras cosas para formar moléculas completas. Pero resulta de que el azufre pasa a tener un estado de oxidación más 6 y aquí el azufre pasa a tener un estado de oxidación más 2. Mientras que en este sulfuro el azufre tiene un estado de oxidación negativo 2, eso se dio, y entonces el hierro estaría con un estado de oxidación positivo 4. Entonces hay cambios de estados de oxidación. Entonces aquí hay que aplicar el método redox porque aquí los electrones tienen que estar satisfechos, ¿no? Entonces hay cambios en los estados de oxidación. Pero fíjense en lo siguiente. Este compuesto químico es una molécula, el disulfuro de hierro, donde por cada hierro hay 2 azufres. Entonces, al momento de escribir las reacciones de oxidación y de reducción para cada uno de ellos, hay que considerar de que debe haber, o sea, digamos, aquí debe haber 2 azufres y en la reacción de reducción debe haber un hierro. Ahora, si es que se multiplican coeficientes,
si es que se multiplican por coeficientes, esos coeficientes al final deben respetar esa proporción. 2 de azufres por cada 1 de hierro. Al momento de escribir estas reacciones, hay que chequear eso. O sea, esa proporción no puede cambiar. ¿Por qué? Porque le está dictando la estructura de la molécula. No puede variar. No podemos de repente tener 3 azufres por cada 1 de hierro. No puede ser porque de inicio esa proporción ya está amarrada. ¿Se comprendió esto? Sí. Excelente. Si alguien no ha captado, tiene que decirlo, porque lo tenemos que explicar tal vez con otras palabras, o cualquier aspecto que no se haya entendido, tiene que decirlo, ¿no? Para eso estamos aquí, para explicar hasta que se entienda, hasta que todos entiendan. Bueno, cuando una reacción ya está balanceada, hay que verificar. Y esa verificación significa contar los átomos a la izquierda y a la derecha. Entonces aquí, por ejemplo, ¿cuántos? Salto. Aquí, ¿cuántos carbonos hay a la izquierda y cuántos carbonos hay a la derecha? ¿Cuántos hidrógenos a la izquierda? ¿Cuántos hidrógenos a la derecha? ¿Cuántos oxígenos a la izquierda? ¿Cuántos oxígenos a la derecha? Y al revés también. ¿Cuántos carbonos hay a la derecha y cuántos hay a la izquierda? ¿Cuántos oxígenos a la derecha? ¿Cuántos oxígenos a la izquierda? Y así sucesivamente. Parecería trivial, pero no lo es. Porque podría ser, por alguna razón, hubiera algún elemento extraño en uno de los dos lados. Por ejemplo, aquí he puesto oro. Entonces a la derecha hay oro, a la izquierda no hay. Entonces, si es que solamente hacen la verificación de derecha a izquierda, va a salir todo bien. Pero si ahora hacen la verificación de izquierda a derecha, o perdón, de derecha a izquierda, van a ver que ha aparecido el oro y ese oro de dónde ha salido. Entonces puede ser y hay que revisar. El siguiente método que vamos a ver es el método algebraico. En este método tenemos aquí una reacción química que no está balanceada. Más aquí arriba. Ahí está la reacción química que no está balanceada. Y para poder balancearla ponemos coeficientes. A, B, C, D. A toditos. Donde esos coeficientes no son conocidos. O sea, no conocemos el valor de cuánto es A, B, C o D. El siguiente paso es hacer unos balances para cada elemento. Entonces, eso está haciéndose en esta tablita. Pues aquí el carbono, por ejemplo. A ver, ¿qué elementos hay? Hay el carbono, hidrógeno, oxígeno. Tenemos 3 filas. Carbono, hidrógeno, oxígeno. Luego, tenemos el lado de la izquierda. Los de la izquierda son los reactantes. Los de la derecha son los productos. Entonces, tenemos 2 columnas. Empezamos a contabilizar cuántos reactantes carbono hay. Entonces empezamos aquí.
Aquí la molécula dice hay 8 átomos de carbono y multiplicado por el coeficiente A serían 8 veces A. 8A carbonos. ¿Hay más carbonos? No hay. Entonces así se queda. Y ahora vemos a la derecha, bien, donde los productos. Aquí hay carbono y aquí no hay carbono. Entonces esta es la única molécula que tiene carbono, el dióxido de carbono. Y tiene solamente un átomo de carbono por cada molécula. Como el coeficiente que nos han inventado es C, multiplicamos. C por 1 es C. Entonces aquí está la tablita. ¿Cuántos átomos de carbono en los productos? C átomos de carbono. Pero no tenemos idea de cuánto vale A o cuánto vale C. En este momento son todo variables, son coeficientes que recién vamos a averiguar cuánto es. Y todo el arte de esta técnica es averiguar esos coeficientes. También hacemos para el hidrógeno. Entonces, la molécula tiene 18 átomos de hidrógeno, multiplicado por coeficiente A sería 18A. ¿Hay otra molécula más con hidrógeno? Ninguna. Entonces nos pasamos ya también a la derecha. Aquí no hay hidrógeno, en el primer producto no hay. En el segundo producto que estaba hay 2 átomos de hidrógeno, multiplicado por el coeficiente D. Entonces, ya D multiplicado por 2 o 2 multiplicado por D, como está aquí en la tablita. Con eso ya está el hidrógeno. ¿Quién más participa en la reacción? El oxígeno. Entonces ahora veremos el oxígeno. El oxígeno viene como oxígeno 2, coeficiente es B. Entonces, ¿cuántos oxígenos tenemos? Tenemos B multiplicado por 2 o 2 multiplicado por B. Eso en la izquierda. Y ahora en la derecha ya también. En la derecha tenemos 2 compuestos químicos que tienen oxígeno. El dióxido de carbono y el agua. ¿Qué ha pasado ahora? Se apagó la luz. Apagado la luz. A ver. Vamos a ver. Ya. Bien, ahora sí. Perfecto. Entonces les decía, 2 compuestos químicos que tienen oxígeno. El dióxido de carbono tiene 2 oxígenos por cada molécula. ¿Y cuántas moléculas son? Son C. Entonces, sería C multiplicado por 2. Luego, en la molécula del agua solo hay un átomo de oxígeno por cada molécula. ¿Y cuántas moléculas son? Son D. Entonces sería D multiplicado por 1. En total sería 2C más D. Eso es lo que hay a la izquierda de átomos de oxígeno. Y luego sabemos que la izquierda debe ser igual a la derecha. O sea, los restantes deben ser igual a los productos. Entonces, tiene que ser una igualdad. 8A debe ser igual a C. Y eso es lo que está escrito aquí en la última columna. 8A es igual a C. Luego, del balance de los hidrógenos, vemos que 18A tiene que ser igual a 2D. Pues aquí está. 18A es igual a 2D. Y finalmente del oxígeno sabemos que 2B es igual a 2C más D. Lo vemos aquí. 2B es igual a 2C más D. Por un momento olvidemos esto de aquí. Vamos a tapar algo que no necesitamos en realidad. Es que logro volver a la lámina donde estábamos. Bien, aquí. No.
terrible. Ya, bueno, pues se hace. Listo. Ya. Entonces, como ustedes ven, hay tres ecuaciones. Esas tres ecuaciones hay que resolver. ¿Cuántas incógnitas son? Son A, B, C, cuatro incógnitas. ¿Se puede resolver eso? Este es un sistema de ecuaciones y no se puede resolver. Porque si tienen cuatro incógnitas, tienen que tener cuatro ecuaciones. Entonces es imposible de resolver. Entonces, ¿cómo se resuelve? Entonces aquí va a estar el sistema de ecuaciones y ese sistema no se puede resolver. Entonces, vamos a asumir, y aquí viene el truco, asumir que A es igual a 2. Que A sea igual a 2. ¿Ven? Entonces, A es igual a 2. Eso es una ecuación. Y la escribimos junto con las otras ecuaciones. Entonces, ¿cuántas ecuaciones hay? Esta es la ecuación 1. Esta es la ecuación 2. Esta es la ecuación 3. Y esta es la ecuación 4. Esas son las cuatro ecuaciones. Son cuatro incógnitas y cuatro ecuaciones. Eso se puede resolver. ¿Y cómo se resuelve? Bueno, hay diferentes métodos para resolver un sistema de cuatro ecuaciones con cuatro incógnitas. Se los conocen matricial, reemplazos, despejes, etc. Si reemplazamos aquí, aquí, en la primera ecuación, si reemplazamos A es igual a 2, entonces 8 multiplicado por 2 es 16. Entonces ahora ya sabemos que C es igual a 16. Entonces, como ustedes ven aquí, C es igual a 16. Luego, en esta otra ecuación, si A es igual a 2, pues 9 por 2 es 18. Entonces, D es igual a 18. Ya está. C es igual a 18. Y ya conociendo cuánto vale C, que es 16, y cuánto vale D, que es 18, podemos calcular, despejando de esta ecuación, el balance de oxígeno, despejando la ecuación 3, podemos calcular cuánto vale D. Entonces D es igual a 25. De manera que los coeficientes que no conocíamos, A, B, C y D, ahora son conocidos y son 2, 25, 16 y 18. Ese es el método algebraico. Todos los que están estudiando ingeniería de sistemas, por ejemplo, esto lo pueden programar fácilmente, usar un software para balanceo de reacciones. ¿Alguna pregunta desde aquí? Inge, Sí. ¿podemos poner cualquier letra
digamos, podemos poner B igual a 2 o C igual a 2. B igual a 2 o C igual a 2. ¿Ustedes qué dicen? ¿Podemos hacer eso? ¿Podemos asumir eso? En primer lugar, de poder sí se puede. Ya puedes poner lo que tú quieras, ¿no? Es que solamente con las tres reacciones no se va a poder, digo, las tres ecuaciones no se va a poder resolver, entonces necesitas una más. Generalmente siempre es así. Siempre tienes que asumir uno. O sea, eso ya dado por sentado, por hecho, ¿no? Hagas lo que hagas, igual, uno te tienes que asumir. Y eso significa escribir una ecuación extra, ¿no? Luego, puedes asumir cualquiera da igual, porque igual vas a llegar al resultado. Solo que, ¿por qué asumir A y por qué no es conveniente asumir B o C? No. ¿Por qué? No, C también se puede, pero especialmente B. ¿Por qué no es conveniente asumir que B es igual a 1? ¿Por qué? Y además pueden asumir cualquier valor, no importa. Puede ser igual a 1, igual a 3, a 4, lo que sea. No importa el valor. Pero especialmente B. ¿Por qué no conviene asumir B? ¿Alguien sabe? Porque porque no hay C ni D y es mejor la ecuación más corta. Correcto. En la ecuación más corta, ahí es. Si es que asumes un valor para B, igualito vas a estar sin saber cuánto vale C o cuánto vale D. No vas a poder avanzar rápido. En cambio, si es que asumes un valor para A, aquí en la ecuación 1, inmediatamente vas a poder calcular C. Entonces es rápido, avanzas rápido al resultado. ¿Más preguntas? ¿Ya comprendida? Sí, ingeniero. Sí, Inge. Uno de sus compañeros estaba diciendo que una parte se ha explicado, otra parte que no se ha explicado. ¿Se ha aclarado la parte que no se ha explicado? Bien, en caso de que hubiéramos asumido de que A es igual a 1, entonces lo que hubiera resultado es de que este coeficiente aquí no hubiera sido 2, sino hubiera sido 1. Entonces aquí hubiera sido 1. ¿Ve? El resultado hubiera sido ahí 1. Si es que este coeficiente hubiera sido 1, ¿no? Si esto hubiera sido 1, como resultado de todos nuestros cálculos matemáticos, si resulta de que aquí es 1, estos otros seguirían siendo así, en celeste, 25, 16 y 18. No. No, Inge. Estaría cambiando sí, en varios. Ya, perfecto.
Y entonces, en vez de 25, ¿cuánto hubiera sido? Ocho. En vez de 25, ¿cuánto sería? Aquí, ¿no? ¿Ven todos lo que estoy apuntando? Y ahora no veo nada. Ahora sí, de nuevo. Aquí, en vez de este 25, ¿cuánto hubiera sido? ¿Cuánto hubiera salido de nuestro cálculo? ¿Alguien puede decir? Nos daría una fracción. ¿Y cuánto sería esa fracción? ¿Alguien ayuda? ¿Quién? 25 entre 2. 25 entre 2, correcto. Porque si es que no fuera 2 aquí y fuera 1, es como si es que dividiríamos todita la reacción entre 2. Entonces aquí sería 25, 25 medios. Y entonces aquí, en vez de 16, ¿cuánto sería? 8. Y en vez de este 18, ¿cuánto sería? 9. 9. Correcto, sería 9. Entonces, como resultado de nuestros cálculos, puede que nos salgan fracciones, puede que nos salgan números racionales, pero es más elegante de que todos fueran números enteros. Entonces, si aquí sale 25 medios, entonces lo más práctico es multiplicamos todito por 2, de manera que aquí va a salir 2, aquí va a salir 25, aquí va a salir 16 y aquí va a salir 18. Bien, con eso prácticamente se ha explicado todo el concepto, todo lo básico, la parte conceptual de todo lo que tenemos que saber. Y el tiempo también ha sido súper abundante, extra limitado, entonces ya no los retengo más. Quedaremos aquí en esta clase práctica. Hemos terminado ya el capítulo de balance de reacciones. Ya tenemos suficiente material para el primer parcial. Pero supongo que el primer parcial lo podríamos estar dando el martes, no, sí, el martes o jueves de la próxima semana. Ya los estudiantes también van a estar dando ya sus primeros parciales. Y sería de todo lo que hemos avanzado hasta aquí en balance de reacciones. Voy a hacer un listado de los temas y voy a poner en orden el Moodle con las diapositivas que hemos visto y los textos que necesitamos.
para que puedan dar el primer parcial. Como hemos terminado ya la parte de balance, ya tendríamos que entrar al siguiente capítulo. Y el siguiente capítulo de gases, eso vamos a hacer el jueves. Entonces vamos a seguir avanzando, pero eso ya sería para otro examen. Hasta aquí sería el primer examen. Otro asunto también, no hemos visto los otros métodos de igualación o de balance de reacciones, como por ejemplo el método del ion-electrón, que es mucho más complicado porque tiene más pasos y tiene una serie de trucos. Pero si es que no aprueban en este semestre de química, y tuviesen que repetir química, con seguridad que los van a torturar con la próxima. Así que tienen que aprobar a la primera. Muy bien, eso es todo por hoy. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero.